fiebre es una infección. Porque están haciendo reumato, ¿no? Reumato no es fiebre realmente hace infección, hace un lupus, una vasculitis, o una enfermedad mixta de tejido conectivo, y así debutan como fiebre nada más. Entonces, en primer lugar, fiebre no es una infección. Hay una entidad que no es que tenga un diagnóstico único, pero se le coloca en se le coloca un catálogo único, por así decirlo, la fiebre de origen oscuro o la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen oscuro y de origen desconocido es el reto del médico internista. Ese paciente que tiene fiebre persistente pero que no sabes dónde está el foco o no sabes si es infección o es un cáncer o es un inflamatorio. Entonces, entra el reto de poder, por así decirlo, encontrar el diagnóstico. Pero antes de eso tienen que tener en cuenta que es fiebre. La temperatura tiene un ritmo circadiano, ¿no? En las mañanas es más bajo que en el día. Entonces a veces uno espera encontrar una temperatura mayor de 37.8 supuestamente en la tarde, claro, más allá de eso, y 37.2 en la mañana. Son estándares. Eso en una persona común y corriente como ustedes, porque ustedes tienen reacción inflamatoria. Esto no se cumple al 100% en quienes, en pacientes inmunosuprimidos, en personas adultas mayores. Tú puedes tener un paciente adulto mayor que su temperatura basal está en 36.3, pero que bruscamente te dice, doctor, tengo escalofrío, le toma la temperatura y tiene 37.2. A esa persona es fiebre, está haciendo escalofríos, está haciendo taquicardia, está haciendo sudoración. El término en todo caso no es fiebre, el término es síndrome febril. El síndrome febril se compone de temperatura elevada, más de 37.8, escalofríos, sudoración, malestar general. Entonces puedes tener un síndrome febril sin elevación de temperatura, o puedes tener una síndrome febril sin malestar general. Cuando uno le da un síndrome, no exijan que el paciente presente todos los síntomas que les han enseñado. Es un error muy común en el centro de medicina. Quiere que el libro, o que el paciente obedezca al libro, y el paciente jamás obedece el libro. El paciente tiene su propia forma de presentación. Los pacientes adultos mayores a veces no hacen temperatura elevada, pero sí pueden hacer síndrome febril. Otro escenario bonito son los pacientes que están trasplantados, porque a ellos se les colocan inmunosupresores. Por lo tanto, si reciben corticoides no van a hacer fiebre. Entonces, entendamos eso así. Esta es la fisiopatología de la fiebre, ¿no? Pirógenos exógenos y hay pirógenos endógenos. Y en el centro de termorregulación, ¿no? A nivel del hipotálamo. Hay un tipo de temperatura que se ha escuchado ustedes en negro, fiebre central, les han dicho. Cuando hay alguna alteración a nivel del termostato, por así decirlo, hipotálamo. Ustedes pueden tener temperatura elevada, pero no tener fiebre. Quizás tienes una accidente cerebrovascular, una tumoración o alguna lesión del parénquima cerebral que está provocando irregulación a nivel del termostato y tener fiebre y no ser infección. Se llama fiebre de origen central. Pero para eso tienes que descartar todas las causas. Nuevamente, ¿no? Los patógenos, hay pirógenos endógenos y exógenos, y luego la disregulación a nivel del hipotálamo. Causa de fiebre. Ya en esto hemos hablado un poco de infecciones inmunológicas
porque hay una cosa que me encanta mucho. Cuando ustedes tengan, ya les había dicho desde la clase, un paciente con sospecha de infección, con fiebre, pero que no hay causa infecciosa, inflamatoria ni tumoral, ¿en qué piensan? En necrosis, en trombosis y en hematomas. Esas tres causas tienen que pensar. Entonces el internista a veces busca y clínicamente no encuentra nada, y esto no le apoya mucho, termina haciéndole qué cosa, ecografía doble de casi trombos, ¿no? Lo taquea para ver si hay una tumoración o hay una conexión. Y a veces se encuentra y dice, bueno, nunca tuvo fiebre por infección, más probable que sea por eso. Entonces a veces tenemos esos casos, o la famosa fiebre por medicamentos, ¿no? O fiebre por antibióticos. Eso nos ha pasado la semana pasada con una abuelita, una paciente mayor, que la mujer tenía 15 días de antibióticos. Le digo, vamos a suspender antibióticos un poquito. Suspendimos el meropenem, luego la vancomicina y se fue la fiebre por antibióticos, que sí está registrado. Pero para llegar a eso tienes que tener un tiempo prudente de antibióticos y que el paciente tenga mejoría clínica. Procesos inflamatorios. Esto es muy interesante, lo planteamos en ello con un paciente. Sarcoidosis, hepatitis reumatosa y aquí una cosa muy loca, el pseudotumor inflamatorio. El pseudotumor inflamatorio, como su nombre dice, es un pseudotumor, un tumor como tal, que la presencia del tumor en un órgano puede provocar fiebre. La solución no es sacar el tumor. Sacas el tumor y se curó. Eso es el pseudotumor inflamatorio. Está registrado. La única forma de diagnóstico es por biopsia, o sea, por patología. La neoplasia, la metabólica, las drogas y la facticia. ¿Cuál es la facticia? Aquí llaman facticio. Esta es la fiebre inventada. Hay pacientes que están mal de la cabeza y que se tienen que ir al hospital y que calientan adrede el termómetro, o como les pasó una vez que a mí me dejó asombrado, una mamá que no quería llevar a su hijo, que tiene pared cerebral, no quería llevarlo a ver. Cada vez en la mañana que la enfermera colocaba el termómetro había lo calentaba y luego lo colocaba el paciente y siempre estaba feliz. Y como norma nosotros no damos de alta paciente con fiebre, salvo que sea consensuado con la familia. La señora nunca dice, no, si no está con fiebre, no la lleva. Hasta que la descubrimos. Un paciente muy chiquito, dependiente total, pues la mamá ya no quería acercar. Sí pasa, intenta fiebre. La gente es locuras. Hay patrones de fiebre continua, de remitente, de intermitente y la recurrente. Esta recurrente es la famosa fiebre de Pell-Eften. ¿Han escuchado la fiebre de Pell-Eften? ¿A quién corresponde la fiebre de Pell-Eften? La fiebre de Pell-Eften es la fiebre de linfoma. Son las fiebres que hay días en que está a febril y hace picos de fiebre, uno o 2 días, pero baja, otro día hace 2 o 3 días, 4 días hace picos de fiebre. Esa fiebre es fiebre de linfoma. Las fiebres intermitentes, ¿no? Como esta por ejemplo, son fiebres de abscesos, ¿no? Los picos febriles. Ustedes van a ver, es muy bonito entrar en la gráfica, en la historia clínica, y van a ver así. Es un absceso activo. Y ustedes no se percatan, por eso hay un absceso en el paciente. ¿Dónde estará? Hay que buscar. El concepto de fiebre inseguro es bien reglado. Tiene curiosidad. Pueden encontrar el primer artículo de Petersdorf en Google, está libre. Año 53, creo. Ese artículo es muy interesante, bien descrito, pero no tiene nada de estadística compleja. Son series de casos. Y el doctor establece que la temperatura mayor de 38.3. Yo les estoy enseñando a ustedes que la temperatura normal es mayor de 37.8. ¿No?
él zanja esto. Y como esto está zanjado años, nadie lo modifica. Así que el concepto de FOD para nosotros, para ustedes, va a ser de 8.3. Si alguien le pregunta, de 8.3. Pero a partir de fiebre, 7.2. Ya esto es un don. El término es por más de 3 semanas, ¿no? Sin diagnóstico, luego de haber hecho un plan de trabajo. Ahora, actualmente los conceptos cambian y se está dando un tiempo de 3 días, ¿no? Algunos le ponen 5. ¿Por qué motivo? Porque actualmente hay tecnología, hay imágenes, hay exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces puedes hacer todo el plan en menor tiempo. Y luego de haber hecho una investigación persistente, declara FOD. El FOD no es que sea infrecuente, siempre tenemos un paciente circulando ahí en el piso, en la clínica, en el hospital, que es un dolor de cabeza. Entonces, tenemos uno el día de ayer en el hospital, que nos hemos tenido con cada radiólogo, todo, que nos ayuda, no sabemos dónde viene la fiebre. Entonces, no encontramos la causa. Y van a ver en el camino cuando no encuentre la causa, ¿qué hacemos? Invadimos, usamos, donde sea, donde sale. Porque si no tienes el diagnóstico, no sabes qué hacer. Puede ser un cáncer, ¿no? Pues actualmente, fiebre que no se debe hacer espontáneamente en el primer periodo de infección autolimitada y cuya causa no se puede determinar a pesar de un esfuerzo de estudio importante, así que le hayas dicho todo. Peterdorf, ¿no? Puso 38.3 y luego la cortaron a 3 días. Y eso básicamente por el hecho de tener todas las facilidades que no tenían antes. Entonces, año 61. Pero como digo, este artículo, así bien curiosito, en inglés está en Google Libres, lo pueden bajar, ¿no? Está libre, se hizo uno. Lo leen, lo chequean, es bien interesante, ¿no? Los clínicos antes, cuando escribían un artículo, hacían una edición bien bonita, ¿no? O sea, incluso veo poética, ¿no? De cómo era hacer un paciente, lo cuenta, bien bonito. Si tienen oportunidad de leer un texto, hay un libro que se llama De Medicina Interna, que era de Hopkins, que ya no se edita, pero si me encuentran uno, yo tengo una profesional, un original, viejo del año 79, es el libro de Harvey, Medicina Interna de Harvey. Es el libro icónico de Hopkins, ¿no? Incluso muchos viejitos cuando es un médico de Estados Unidos, se ha leído Medicina Interna de Harvey. Acá es Harrison, ¿no? Harrison nomás como Farreras en España, Ceci, ¿no? Entonces, esos libros son los más icónicos. Pero Harvey, y en ese libro, cuando escribe una enfermedad, lo describe de tal forma tan bonita, ¿no? Como que te gana de leerlo. A veces Harrison no gana de leerlo, muy tedioso. A veces yo sí le gana de leerlo porque recién es literatura. Al igual que los primeros Farreras de los años 80, 90, son bien bonitos, tienen bastante clínica. Ahora son más prácticos, ¿no? La clínica un poquito menos, y más métodos diagnósticos también. Los libros antiguos sí tenían una difusión más bonita. Entonces dura, acorta el tiempo y luego ya se hace todo este tipo de conceptos, ¿no? No hay un concepto actual de universal nuevo. Miren, y todo lo que puede haber en el FOD. El FOD es un concepto único. Ahora hay FOD clásico, FOD nosocomial, FOD inmunodeficiencia y FOD en viajeros. El FOD en viajeros es un dolor de cabeza. El paciente ha llegado de Congo y tiene fiebre. Hemos buscado a todos los doctores que quién llama de mi fiebre. Y si él no sabe, menos yo, pues echarse a buscar. Y eso no sabe qué es, ¿no? Porque supuestamente el que le va a resolver el problema es el infectólogo o el tropicalista. Y en este país tenemos un problema, que el infectólogo es tropicalista, no se puede especialidades en infecciones tropicales. En Estados Unidos, todos infectólogos. Y el que hace medicina tropical ha hecho una especialidad, o en otro país. Entonces, cuando hay un FOD, una persona que ha venido de África, llama al infectólogo. Y es todo un dolor de cabeza. Eso
pacientes que vienen con FOD son como Tarzán, se han metido por toda la selva y no sé por qué más se han metido en N países y tienes que hacer epidemiología de cada país, ¿no? Buscar en internet, por otras regiones, viajar, consumir que no es común, ¿no? Entonces, esos cuatro tipos de FOD. Entonces, uno tiene, este es el clásico y estos son en 3 días, son los que ya se ven, ¿no? Hay varios tipos de FOD, ¿no? Hay algunos que usan cuidado de salud, ¿no? Inclusión de sustancias o sustitución a hospital. Las causas de FOD. Muy fácil es dividirlo en infecciones, neoplasias, inflamatorias y los misceláneos. Así lo dividen los misceláneos, ¿no? Por ejemplo, la sarcoidosis sería una miscelánea, la hepatitis reumatosa sería una miscelánea, las infiltrativas como la mucopolisacaridosis sería una miscelánea. Pero pasa el tiempo y la primera causa de fiebre de FOD es ¿qué? Infecciosa, tuberculosis. Todos la vida. En los países más desarrollados, la primera causa infecciosa de y acá con más razón, entonces al final siempre mostrarte no tiene pierna, ¿no? Linfomas, ¿no? Hiperlinfomas, infecciosas, tuberculosis, brucelosis y fiebre de Cuba. Si algún día le preguntan en el extranjero para ustedes qué causa de FOD infeccioso, TB, brucela y fiebre de Cuba. La ventaja de Perú es que no hay fiebre de Cuba, no tenemos Coxiella burnetii, que es una bacteria que está asociada a las cabritas, ¿no? al ganado caprino. Bien inflamatorias, SPIN, ARJ, gota, lupus, arteritis temporal. Y las misceláneas, cirrosis, fiebre por drogas, ¿no? Tiroiditis, enteritis, Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis granulomatosa. Cuando tenemos FOD y no encontramos causa porque ha pasado, la ventaja de las clínicas privadas y el seguro social también es que se tiene el PET. ¿Han escuchado el PET? El PET, tomografía por emisión de positrones, que se emplea ¿para qué? Para búsqueda de tumores. Pero realmente el PET se puede usar también para infecciones. ¿En qué infección se usa PET de forma protocolizada? ¿En qué infección? Ya seguro ya han hecho en otro curso. Les ha dicho, está en la guía. Esta especialidad para todo área de guías. ¿Qué especialidad es? Para todo elemento de guía. ¿Qué profesores hablan? Yo no hablo de guías. ¿Qué profesor habla de guías, Carlos? Toda la vida. ¿Qué hice leyendo carditis? Empleo PET. Diagnóstico de por PET. O sea, el PET se puede usar para infecciones. Cuando ves ecocardiografía transtorácica, negativa. No tiene émbolo. Transesofágica, negativa. Oye, pero ya tiene émbolo en el cerebro. ¿Qué tiene carditis? Sopla, negativa. Bueno, haciendo ya una mamografía negativa. ¿Qué queda? El PET. El PET ahora ya no se usa solamente para pacientes con endocarditis o con válvula protésica. La guía se ha modificado para usarlo en ¿quién? En endocarditis para válvula protésica y válvula nativa. No sé qué persona. Si hay dificultad de diagnóstico, PET es una ayuda. Entonces el PET se usa para FOD y normalmente fue... o sea, el PET hay que tener bastante cuidado. Muy caro, pero hay que tener un buen razonamiento clínico y hacer un buen plan de trabajo.
empiezan a hacer un buen anamnesis. Si hacen bien esas cosas, mira, si a pesar de hacer bien las cosas, bueno, desafortunadamente las cosas no van. Esta es mi clase como tal. Yo les quería mostrar un resumen de un alumno que, siempre hay alumnos que un chico de PU. Yo lo mandé ahí antes, pero ahora no se lo hago tanto porque no tengo tanta práctica. Entonces ya no hago tanta práctica. Antes hacía más. Hay un alumno que le mandé a leer un artículo de Ford, del Wiki. Para mí es el mejor artículo que está leyendo. Es el año 2022. Si buscan este chico. Y le mandé a leer, se emocionó tanto, me hizo una discusión bonita. Claro, basado en este artículo, ¿no? Entonces, esa es la misma que ustedes ven, la saqué de ahí. Esta también es esta es del artículo mismo, ¿no? ¿Está bien? Pero mira, lo que el artículo te menciona. Ese artículo te describe, paso a esto, que en resumen, te lo diré. ¿Ya? Y miren, T siempre es un problema, toda la vida es lo mismo. Ese artículo 22 dice lo mismo, ¿no? Y otras infecciones como tal, ¿no? WIP, la enfermedad de WIP. Salmonelas, de Whipple. ¿Por qué provoca Whipple? A ver, ¿qué germen es? Aquí me dice. Yo trabajé con ese dicho. Si me lo dice. A ver, ¿quién provoca la enfermedad de Whipple? Por diarreitas. Clostridium whipplei. Ese es el dicho. Clostridium whipplei. Es un germen. Causa de endocarditis, está dentro de las causas ahí que le ponen en el DIU, está ahí. Y se debería tirar anticuerpos a pesar. ¿Han visto el DIU? Ahí están los dichos, están numerados ahí. Les ha enseñado el doctor, antes les he mostrado la lámina. Quizás no lo ha mostrado, o sea, quizás no se lo ha dicho, pero ahí estaba la lámina. Así que revisen su lámina, ahí van a ver. ¿Han visto los Hasek? Está en la lámina, una lámina está. Igual es un play. Salmonelas, ¿no? Acá como cura el doctor, virales, ¿no? Se pone todo el detalle, chicos, no lo sueño muy bien. Los hongos. Para los gringos, ¿por qué ponen mucho hongos? Porque ellos tienen tres hongos muy endémicos para ellos: histoplasma, el acetylcosidioide. Acá en Perú los más comunes son histoplasma y paracoco. Ellos no tienen paracoco, pero sí tienen blasto y tienen coccidioides. Y sí se ve bastante conforme. Cáncer, ¿no? Por ejemplo, inflamatorias. Iris. ¿Qué es el iris? El síndrome de refuerzo inmune. Ese es cuando estás con VIH, le das targa, el CD4 se eleva y te causa una infección, una inflamatoria. Lo consideran una nueva causa de FOD a ese entonces. Acá hay causa por drogas. El foro socomial también lo menciona el artículo, por VIH también el trasplantado. Gracias hematológico y asociado al diabetes. Este es un dolor de cabeza para infectólogos, sí, porque a veces no sabemos qué tienen. En este artículo hay un algoritmo sobre el diagnóstico. Tiene que mirar la y esta es la parte que más me gusta, la última lámina. Todo lo demás lo pueden leer, pero esta sí hay que automatizarlo. Él sacó ese fragmento porque le gustó y es justo, digamos, hizo lo que yo
A menudo es tentador administrar empíricamente antibióticos. ¿No? Todo el mundo antibiótico o antiinflamatorios. ¿No? Ponen el TC glucocorticoides. Un año es un antiinflamatorio y luego un antiinflamatorio. En un paciente con fiebre prolongada. Es una tentación. Todos los especialistas lo hacen de meter antibiótico a todo el mundo. Meterle un AINES. Pero peor es meter un corticoide cuando no sabe lo que tiene. El corticoide, en la época del padre, incluso antes de él, era bien utilizado. A todo el mundo le pone corticoide, pero lamentablemente falsea cosas. Si tú tienes cáncer, metes corticoide, vas a hacer cáncer. Si tienes una infección severa como origen COVID, la diseminas más. Hay que usar de forma prudente bien el corticoide. ¿No? Supongo que eso le dice el doctor, ¿no? Como si fuera ser bastante prudente, porque si no, en vez de ayudarlo, lo que sea más. Sin embargo, a menudo que el paciente tenga neutropenia, a menos que tenga neutropenia, es un paciente con cáncer o con quimio, o está gravemente comprometido, o tenga deterioro rápido de estado clínico, o sea, no es mal a las 8 de la mañana y a la 1 está re mal, ¿no? Cada intento debe hacerse para establecer el diagnóstico primero. O sea, tienes que enfocar cada vez. O sea, no es solo tratarlo, sino siempre intentar buscar el diagnóstico. Este chiste. Plantéate cada rato qué será, qué no será. ¿Ya? Entonces, no usen los antimicrobianos, no usen los corticoides, ¿no? En todo paciente que tenga fiebre prolongada, tengan bastante prudencia, bastante cuidado. ¿Ya? No hay que usar por usar. Porque si no podemos caer en ese problema de que en vez de ayudar al paciente lo perjudicamos. Y si lo van a hacer como dice este fragmento, tengan el cuidado de cada vez que quieran hacer una intervención, analicen el caso. Es posible que en la primera no toque, en la segunda, y quizás en la cuarta le agarren el ¿no? Si les puse un ejemplo de mi cuarto biopsia de bueno. Yo tuve un paciente que el doctor Botuso, que es uno de los de las eminencias de endocrinología en Perú, lo recibe de su. Él es pequeño y lo llama y él recibe a la jovencita, una profesora de unos 30 años, que tenía lesiones pulmonares y ganglios en la axila, en el cuello. En el hospital regional de Ica le dijo que es tuberculosis y le dio tratamiento para febre. Como no mejoraba, le dio tratamiento para MDR. Así llegó a Perú. El doctor examinó conmigo, en el consultorio y dijo, hospitalízala, ya recibe. Toma una biopsia de ganglio, que eso no es tuberculosis, es otra cosa. La biopsia de ganglio, Jorge la hizo y salió negativo. Pero el doctor salió negativo. ¿Cómo que es negativo? Jorge, no es negativo. Ya. Otro ganglio biopsia. Eso no es tuberculosis. No, doctor, una vez salió negativo. No. Eso no es tuberculosis. Otro ganglio. Tercer ganglio. Le saco el tercer ganglio, doctor. No es tuberculosis. Y ahí, doctor, dijo, bueno, ya, vamos a parar esto, vamos a abandonarlo, vamos a ir estudiando las causas. ¿No? Y deciden dando tener papel, siguen dando. Y yo empiezo a analizar el caso y a mí me convenció de no estar, ¿no? Y le saqué el cuarto ganglio, ya no por orden de sino por orden mío. Y en el cuarto no está el linfoma. El doctor empatólogo me iba a buscar al piso y me dijo, Jorge, ¿qué es el cuarto ganglio? No sé, estaba por cierto, no es que le dice, es un linfoma. Si no le sacabas el ganglio no había diagnóstico. Pero el maestro estaba tan convencido que no es tuberculosis. Entonces, si tú vas a dar un antimicrobiano, ¿no? Como antipel, que tiene que haber 6 meses, 9 meses, peor, MDRS en un año y medio, tienes que condenar a esta persona a que sea fiel cuando nunca lo fue y sea morir con linfoma. ¿No? Entonces, cada paso que das, vuelve a analizarlo. Este doctor me enseñó eso, ¿no? Cada vez que tuve una decisión importante en un paciente que no tengo diagnóstico, volví a examinarlo, lo volví a ver, lo que decía, no es, está condiciones de pero no le agarramos el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted tenga un caso sin problema, que no sea de cosas, cada vez que quiere tomar una decisión,
vuelva a examinar, a reevaluar, preguntar las cosas. En una de esas le chunta, ¿no? Bastante. Y esta chica se curó, que era este tipo. Ok, vamos a seguir a la siguiente clase. La micobacteria tuberculosa la dejamos para la siguiente, para hacerlo con más calma. Y vamos a avanzar con el tema. Este es un síndrome que me gusta mucho. Dicho sea de paso, es muy cotidiano. Tan cotidiano es que seguro algunos internetos, compañeros de estudios de acá que están en la UFO, me van a decir, sí, hemos tenido pacientes de tipo, sospechamos en tal cosa, ¿no? Porque siempre aparece. ¿Ya? En este caso se va a ver mononucleosis, que es lo que siempre vemos. Siempre viene un paciente con síndrome de mononucleosis. No estrictamente por este embargo, por otra patología, por su prejuicio y alianza legal. La mononucleosis está, o el síndrome de mononucleosis está titulado por fiebre, linfoenopatías, faringitis y fatiga. Clínicamente hablando, esto parece una faringitis público-génica. ¿Ya? Pero ojo, lo que sí tiene que ver es si el paciente está haciendo fiebre, linfoenopatía, faringitis y en el hemograma aparece elevación de los linfocitos. Normalmente un hemograma, ¿qué cosa ven? ¿Qué se eleva en un hemograma? ¿Por qué está elevado? ¿Ah? ¿Qué se gusta que elevado? En un hemograma. Siempre esta es la célula que más predomina en el diferencial de leucocitos. ¿Qué célula es? Los segmentados, los neutrófilos, son los que más hay, el porcentaje mayoritario. Los linfocitos no, 10%, 15%. ¿Ok? Entonces, lo más frecuente es fiebre, linfoenopatía, faringitis, como cualquiera, pero que tengas elevación de los linfocitos, lo que no está elevado. Normalmente es 10 a 30%. Tiene que estar sobre 50%, ¿no? De linfocitos con monocitos juntos. Cuando tengas eso, ya podrías hablar de síndrome mononucleosis. Si clínicamente tienes el diferencial va desde mononucleosis, ¿no? Virus de este virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y toxoplasma. Esos tres ustedes planteenlo siempre. Cuando ustedes vayan a hacer el diferencial en un paciente con síndrome mononucleósico, es decir, fiebre, aeropatías y faringitis, siempre con el hemograma, con elevación de linfocitos o linfomonocitos, siempre descarten estos tres primeros. ¿Ya? Pero si tiene riesgo, adulto joven que tiene actividad sexual, ¿no? O de riesgo si tiene sexo con hombres o con prostitutas, planteen infección aguda, es decir, que se haya contagiado en el último mes de VIH, que también es relativamente frecuente cuando lo pensamos. Hepatitis viral también, faringitis por estreptococcus, rubiola. Esas enfermedades entran en diferencial. Pero si me dicen ustedes las tres más comunes, Epstein-Barr, CMV y toxoplasma. Y las otras en función de los riesgos. Los otros casos que pueden dar esto son linfomas, leucemias, sarcoidosis, tuberculosis, tularemia. ¿Quién es la tularemia? La infección provocada por quién? Por la Francisella tularensis, que está en una bacteria que se ve en los conejos enfermos, ¿no? Conejitos enfermos, cánceres.
La mononucleosis, ¿no?, que está causada por el virus de Epstein-Barr, que es un herpes virus. Se dice que la gran mayoría de nosotros ya estamos infectados por mononucleosis. Por eso que los cuadros floridos ocurren en personas jóvenes, cuando recién se infectan. Quizás las personas mayores como yo ya tenemos infección continua. Ustedes posiblemente pueden hacer una forma, o los más jóvenes, adolescentes, pues una forma aguda, una forma de faringitis, fiebre, linfopatías, con aumento de los linfomonocitos, ¿no? Entonces, mayor frecuencia en adolescentes y generalmente es el grupo etario, ¿no? Como ustedes están por ahí, por ese grupo. Antes se le decía la enfermedad del beso, ¿no? Que no besar, pero en verdad esto no es tan serio. Quizás nunca besas a nadie que mismo no se sabe mucho cómo se disemina, pero se dice que da por besos, pero también puede ser a nivel ambiental, ¿no? Es un intercambio de saliva, ¿no? El 50% de las personas infectadas con virus de VIH elimina el virus. Cuanto más inmunosupresión tengas, más posibilidad de eliminar el virus de forma espontánea. La clínica. Lo más importante en estos casos es fiebre, dolor de garganta. Una cosa muy interesante es esto. Yo le llamo blanco nacarado. ¿Ustedes han visto faringitis y la pus de la faringitis? Tienen que examinar, o sea, ¿verdad? No pierdan la oportunidad de ver la garganta, miren la garganta, no hay nada rojo, no hay nada hasta que vemos. La pus de la faringitis es de un color blanco o amarillo, ¿no? Pero ¿han visto el nácar? ¿No? Que es medio plomo, ¿no? Hay una piedra blanca que se hizo algunas mamás para que se hacía cremita que eso le echan usaban es un color medio blanco con plomo, pues, eso es blanco nacarado. Ese tipo de colores se mononucleosis. La pus es diferente, es un blanco amarillo, incluso no es tan plano y tan definido como rojo. Eso es diferente. Entonces, en la faringitis puedes tener eso, un blanco nacarado. Y también puedes tener este tipo de lesiones pigmentadas a nivel de paladar blando. Fiebre, dolor de garganta, linfopatías. En buen porcentaje, los pacientes con Epstein-Barr, más que otros gérmenes, Epstein-Barr se asocia a escleromegalia. Tanto es así que puede tener ruptura de vaso. El vaso puede romperse por espontáneo. Es una complicación rara, pero para los pacientes es relativamente frecuente. Pero podemos tener también otras complicaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso que estamos publicando de infartos extremos. No es muy común, pero se está viendo. Hepatomegalia y ictericia. Adenopatías. Lo que les dije, ¿no? Células mononucleares. ¿Quiénes son mononucleares? Linfocitos y monocitos. La suma porcentual en el hemograma, más del 50%. Es decir, ustedes ven el hemograma y dice 40% de linfocitos con 20% de monocitos sumados 60%. Más la clínica es un fenómeno mononucleosis. Hay que descartar el Barr, CMV y toxoplasma. Y aparte, si tiene más del 10% de linfos atípicos, eso más va a favor de ¿qué? De virus de Epstein-Barr. Si no hay 10%, 3,9% podría ser por CMV, pero más del 10% se asocia más a virus de Epstein-Barr. ¿No? Anticuerpos heterófilos.
lo que llaman la prueba de Paul Bunel. ¿Han escuchado la prueba de Paul Bunel en microbiología? La prueba de Paul Bunel son los famosos pruebas de la prueba más barata y más clásica, menos sensible. O sea, no presta mucho, pero se lo gana bastante. Y actualmente tenemos anticuerpos, como por ejemplo el anticuerpo contra la cápside, el anticuerpo contra la parte nuclear, ¿no? Lo que llaman el BCA y el EBNA. Linfos normales y linfos activados. Los linfos activados tienen la retracción del núcleo. Los linfos normales, o monocitos, el núcleo es grande que incluso llega a cubrir todo el citoplasma. El diagnóstico con IgM para BCA, ¿no? Para decir que es un cuadro de infección aguda. Podemos tener recaídas, sí, ¿no? En personas que tienen Epstein-Barr como forma crónica. Manejo, no hay tratamiento. Algunas personas dicen pivaquirina, que no hay tratamiento específico. Es soporte. El otro escenario de Epstein-Barr, que es bien problemático, son los inmunosuprimidos como trasplantes o cáncer. ¿Por qué? Porque cuando se reactiva puede dar formas severas, ¿no? Hepatitis, meningitis, encefalitis. Entonces, ese es un escenario totalmente diferente paciente. Virus Epstein-Barr. Cuando tú das amoxicilina, el paciente puede hacer un rash, y eso incluso puede ser diagnóstico. Tú das un metalactámico, amoxicilina, el paciente a las 5 horas se torna rojo. La complicación es hemólisis, ruptura esplénica, encefalitis, como les había mencionado. La muerte es muy rara y podría ser por ruptura esplénica. Y en inmunosuprimidos, una infección de lo más complicada. Citomegalovirus, este virus afecta a los seres humanos, ¿no? Es más común, 60-70% en los Estados Unidos. Posteriores normales, ninguna enfermedad. Eso es bien curioso. Los pacientes que tienen citomegalovirus, pero que no tienen, digamos, por así decirlo, mayor enfermedad, ¿no? O sea, que son normales, no hacen enfermedad muchas veces, simplemente un cuadro muy banal de mononucleosis y ya está. Pero los inmunocomprometidos se hacen formas feas, ¿no? Retinitis, cefalitis, neumonitis, hepatitis, ¿no? Donde fuere. Causa más frecuente entonces con anticuerpos de perfil negativo. ¿Por qué? Porque no es Epstein-Barr. Y la diferenciación con las veces por Epstein-Barr es difícil. Esplenomegalia no es tanto como en Epstein-Barr, y las enzimas del hígado sí están elevadas, más elevadas que en Epstein-Barr. Y los linfos atípicos, que tienen que ser más bien por en Epstein-Barr, acaso menos. De modo de transmisión parecido a Epstein-Barr, sí se transmite por transfusión de sangre, ¿no? Y el diagnóstico se hace por serología, o sea, anticuerpos. Igual, el cuadro clínico, fiebre, neuropatías, faringitis, erupciones. Y acá una cosa bien curiosa, el CMV no provoca leucocitosis, cosa que sí lo hace el Epstein-Barr. El CMV más causa conteo de glóbulos blancos normales o un poco menos, y una cosa interesante es la ketopenia. Eso sí no hace Epstein-Barr, la ketopenia. Entonces, a veces uno puede sacar un diagnóstico en función de sus características clínicas, pero también teniendo algunos tips, ¿no? Por ejemplo, CMV causa más tendencia a conteo normal de glóbulos blancos o leucopenia y causa más trombocitopenia. Epstein-Barr tiende a provocar leucocitosis con disminución de linfocitos, no, con aumento de linfocitos, por ejemplo. Infección aguda de Pikachu. ¿Qué entiende por infección
infección aguda por VIH? Más o menos. ¿Qué entiende? Estoy infectado de forma aguda por VIH. ¿Qué entendería? Porque ustedes han escuchado está infectado por VIH, ¿no? Y asumen que tiene VIH de cuándo. Años, ¿no? Eso es lo que siempre han visto, ¿no? Paciente que está infectado años, entonces es una infección crónica, ¿no? Recién tiene diagnóstico el día de hoy y nunca tuvo ningún síntoma. ¿Cuándo salió infectado? Ve pasando, ¿no? Pero si te digo tienes infección aguda por VIH, ¿qué entiendo? Recientemente, ¿no? ¿Cuándo recientemente podría ser? 2 o 4 meses. Cuando 2 o 4 meses ya está establecido el virus. Semanas, muy bien, posiblemente por semanas. Hay una dinámica de cómo el virus actúa, ¿no? Entonces, imaginemos, ya no voy a agarrar una terapia, ¿no? Que un joven X, si tienes oportunidad de poner un joven X se va a una fiesta, ¿no? Se emborracha y sale con una chica desconocida. O viceversa también, una chica sale con un chico desconocido. Tiene relaciones sexuales sin protección, ¿no? Y no les presta atención. A las 3 semanas, como dice el doctor, hace fiebre, aeropatías, ¿no? Incluso el roncho. Y tiene elevación de los linfocitos y monocitos, como una mononucleosis. Entonces, si viene así con fiebre, rash, aeropatías y elevación de los linfocitos, ¿qué plantearía? ¿Cómo se llama? Síndrome mononucleosis. Mononucleosis a secas es por esto igual. Síndrome mononucleosis. ¿Y qué plantearía? Las 3 causas que dije. Si se me ve mal y tóxico. Súper dudas. Ya está. Pero ustedes le preguntan y él les cuenta ese detalle, doctor, hace 3 semanas salí, ya. ¿Y qué plantearía? Aparte de los 3 que le digo. Infección aguda por VIH y el cuarto. Así se hace el diagnóstico, así se plantea. Hace bien anamnesis, te va por lo común y si la anamnesis se presta, plantea más. Entonces el chico tiene viendo la batería, se ve todo negativo. ¿Cómo se hace el diagnóstico si recién se ha infectado en las últimas 2 semanas, 3 semanas de infección por virus de VIH? O antígeno P24. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas es posible que no genere anticuerpos y va a salir negativo. Eso es lo que ocurre en las infecciones agudas por VIH. Como digo, el chico se va a la fiesta, se desconoce y esa y lamentablemente en esa relación sexual se contagia, pero no se percata de eso, no se da cuenta. ¿Y qué sucede con el virus en la sangre? Se eleva a cantidades exponenciales. Y en la máxima cantidad de virus que yo he visto en un conteo es 14 millones. Normalmente tú lo ves en 500.000, 600.000, 1 millón, lo pueden ver, 14 millones de virus, 14 millones. Lo que el doctor, mi jefe dijo, ese chico ha venido del hotel a me senté brutal, me dio como y el chico recién había tenido relaciones sexuales una semana antes. Entonces empezó a elevar la cantidad. O sea, en la fase aguda hay una cantidad espectacular de virus.
lapso de 2, 3, 4 semanas el virus puede caer. ¿Ya? Pero acá está lo más. Y a partir de la tercera, cuarta semana empieza a hacer fiebre. Ahí empieza la clínica. Fiebre, malestar general, y aquí es el cuadro de infección. En ese momento, el anticuerpo de los ELISA no pescan el virus. Acá podría ayudarte el antígeno B24. ¿Ya? Eso te puede ayudar. Pero también no es muy sensible, no te va a ayudar. Lo más importante sería la carga viral. ¿Entiendes? Pero hay un problema, es que ese chico no va a hacer complicaciones, su fiebre se va a autolimitar y se le fue la fiebre y él ya está normal. ¿Por qué? Porque el virus cae a un nivel y se permanece así años, 3 a 5 años, de forma latente y se convierte en portador y no se enteró que tiene VIH. Y acá estaba la oportunidad para el diagnóstico. Lo pudiste haber pescado de inicio y lo tratas, dos beneficios: se trata el paciente y no llega en SIDA, no llega a SIDA y no contagia. ¿Por qué? Porque lo estás tratando. Pero en cambio, si tú tienes tu oportunidad, ese chico no sabe que tiene VIH y sigue dándole contagio en el mundo. ¿Ya? El CD4, que normalmente está alto acá, cuando estás en etapa aguda, baja. 500, 300, yo he visto unos después 50, como quisiera SIDA, en 3 semanas. Era bien curioso, llegaban esos valores. Y después se vuelve a elevar, no un valor normal, pero sí más o menos. Esta etapa es la latencia. En la dinámica del VIH se llama latencia. Y este punto de inflexión es el set point. La carga viral y el CD4 tiene que lograr su set point. Llega el set point y así está. Hasta que, lamentablemente, el virus se multiplica tanto y vuelve a elevarse, como en esta etapa. Y el CD4, con tanta elevación del CD4 sostenida, no la carga viral, perdón, el CD4 cae. Hace SIDA y vuelve. La historia te lo va a defender. Sin tanto, que nadie tomó tanto. Entonces, acá que es crucial para este caso, ¿no? ¿Qué es crucial acá? Es esta etapa. ¿No? Esa es la etapa de la infección aguda por VIH, donde no va a haber prueba positiva. Tu sospecha clínica es la que manda. Está negativo estimar, está negativo CMV, está negativo tos, hepatitis está negativo, no tiene dengue, no tiene dengue. Pero si tuvo contacto de riesgo, el negativo podría ser fiebre canalidad. Por si acaso, ese es el positivo, esto es una aguda. Igual hace lesiones alveolar. El VIH le dice negativo, la carga viral siempre es positiva y se puede considerar opcional. Actualmente se trata a todos, ¿no? Los síntomas son autolimitados. Toxoplasma. Este es porque el Toxoplasma gondii, que está en los gatitos, son los hospederos principales. Uno se contagia por las heces de los gatos, por eso a veces los cat lovers, ¿no? Se protege de cada cosa. El de toxo y el otro es de bartonella. Hace un año, 2, 3 años he tenido varios casos de chicas cat lovers que se han contagiado de Bartonella hanseatica, arañazo de gato, enfermedad por arañazo de gato, varias, ¿eh? Y el dato era ese, ¿no? Todo es un ganglio, tengo un ganglio. ¿Tienes gatos? Sí. ¿Y duermes con ellos? Sí. ¿Te arañan? Sí. Ahí está.
Entonces, el gato tiene su complejidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. El gato puede vivir con él, no hay problema, pero no puedes, como dices, estar durmiendo con él siempre. Han sido infectados, habrá quistes y ingestión de la carne. Se dice que por comer carne contaminada uno se puede contagiar, ¿no? Por ingestión. No necesariamente requieres tener el gato al costado, con más razón, pero también puede ser por contaminación. Hay 5 condiciones. Normalmente cuando es inmunocompetente no hacemos nada. Eso se va a autolimitar, ¿no? Pero si no, en todo caso, enfermedad ocular, embarazo y congénito. Ahí sí tenemos que tratar. O en los inmunosuprimidos, que el toxoplasma puede ser hasta miocarditis, puede ser meningitis, puede ser tumores cerebrales. Entonces ahí sí también. El 10% son sintomáticos y el resto son asintomáticos, ¿no? Aenopatías cervicales, ¿no? Síndrome de mono, ¿no? Tal cual, ¿no? Puede haber retinitis, ¿no? Y formas diseminadas, corazón, pulmón. En gestación, el congénito, los niños nacen con calcificaciones, hidrocefalia, hacen calcificaciones parecidas a lo que hace el CMV, por ejemplo, también. Riesgo de transmisión al bebé solo si la mujer tiene infección primaria. Tendría que tener muy mala suerte de ser una mujer que nunca ha tenido toxo, que nunca ha contacto con los animalitos, y que justo en ese momento te infecte de toxo, y justo en ese momento se embarazó. Ahí sí, si tú tienes anticuerpos, es decir, tú has vivido con el gato mucho tiempo, ya estás con anticuerpos, bien difícil, imposible en todo caso, que tú transmitas al bebé. ¿Entiendes? No te vas a infectar, salvo que sea inmunosuprimido, pero si no, no. Pues a veces algunos ginecólogos encuentran anticuerpos patosos en la mujer y uy, tienen miedo. Pero cuando ves lo desgregas, es más IgG, o sea, ya tuvo antes. No hay ningún problema en esta. Si dijera que es IgM, ahí sí estamos en problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que se enfermó recién y está embarazada y podría contagiar. Toxo, manejo del toxo. Es normal en un paciente normal, sin enfermedades, se autolimita. Pero en las personas con formas graves le damos sulfadiazina o clindamicina con pirimetamina. El tratamiento de elección es la sulfadiazina. Acá en Perú empíricamente damos cotrimoxazol, pero de elección es sulfadiazina, alternativa clinda más climaquina. Arañazo de gato, causado por Bartonella hanselae, endémico. Gatos domésticos tienen que ser infectados. El vector es la pulga del gato, ¿no? Y también los animales tienen las bacterias a nivel de las patitas porque es el gato, ¿no? Y hay bastantes casos, bastantes casos ¿Qué es lo típico? Tener la lesión y tener una aenopatía regional. Entonces, ¿qué pasa? Si el gato te arañó la mano, aenopatías epitropleares o axilares. Si el gato te arañó el pie, aenopatías, ¿no? Popliteas o inguinales. Entonces buscas, normalmente puede aparecer de 1 a 3 semanas. La fiebre, malestar general, dolor y erupción. ¿Qué es lo interesante del arañazo de gato? Que un buen porcentaje se autolimita. O sea, a veces se autolimita. En un inmunosuprimido sí es un problema, porque puede llegar a ser endocarditis. ¿Ustedes han visto la lámina de cardiólogo del doctor? En la lámina del doctor debe estar Bartonella hanselae. ¿Para qué? Para endocarditis. Es causa de endocarditis. O sea, dentro del DIUC ahí te puede... Incluso en el DIUC te dice que tienes que pedir anticuerpos contra Bartonella hanselae, anticuerpos contra Coxiella burnetii, anticuerpos contra Brucella, lo pone. Y anticuerpos contra Bartonella Whitley o
biología molecular, patogenometría. Hay formas atípicas, hay el síndrome óculo-glandular de Parinot. El síndrome óculo-glandular de Parinot es una neuropatía a nivel preauricular y una lesión neuromatosa a nivel de la conjuntiva. Se ve una lesión, ahí está la conjuntivitis, neuromatosa, neumonitis, y es una causa de FOD. Es típica, benigna, limitada. Los antibióticos a veces a veces no, pero un antibiótico muy interesante es la citromicina. Tú le das una dosis, 2 dosis, y el otro antibiótico es la doxiciclina. Doxiclina, ya dije una vez, cuando no saben qué hacer y sospechan en bacterias atípicas, doxiclina. Algo tiene que hacer. Doxi es una maravilla, es un buen medicamento inflamatorio y aparte es un medicamento que damos contra bacterias atípicas. 5 minutos, aprovechar hasta las 12:30. Vale. Avanzamos. Llevando ahora Dermato, neuro, tropical, dermato, neuro, tropical, ¿qué más? reuma, 5 cursos.